Ahora los cimientos, pero con gozo. Quiero hablarle de qué se trata esto. Hemos estado hablando en este año de reconstrucción, reconstruyendo muros, fortalezas y torres. La semana pasada, ¿te acuerdas? Hablamos de que la obra comienza en el altar. Toda buena obra, toda obra exitosa, hermano, en nuestra vida espiritual, nuestra familia, en la iglesia, empieza en restaurar el altar. Yo te animo, hazlo. Y seguiré insistiendo a través de este año, empieza ahí, hermano. Empieza reconstruyendo el altar. Les compartí la semana pasada que para que el fuego de Dios descendiera ahí en el Monte Carmelo, Elías tuvo que reconstruir el altar que estaba arruinado. Lo puedes ver en la historia. Cuando él reconstruyó ese altar, el fuego cayó. Queremos ver el fuego de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Ese altar tiene que ser restaurado. Hoy no pones ahí en tu casa un montón de piedras y sacrificas un animal. Hoy no es así, hermano. Pero entendemos el principio del altar. El altar nos habla de venir a la presencia de Dios en arrepentimiento para pedir perdón, pero también venir a la presencia de Dios para adorarle. Dos cosas importantes. Cuando tú y yo vemos todos los sacrificios que se llevaban al altar, era para esas dos cosas primordialmente: pedir perdón por el pecado del pueblo o del sacerdote, o para adorar, ¿sí? Había ofrendas de olor grato a Dios. Entonces, observas, hermano, eso tiene que restaurarse en nuestras vidas primero, en nuestras familias y como iglesia. Y una vez que el altar se ha puesto, ahora los cimientos, pero con gozo, ¿sí? Alguna vez platicaba con alguien y decía, una de las cosas más difíciles y que a veces no da mucha alegría son los cimientos. ¿Por qué? Echas y echas dinero y no ves nada, ¿verdad, hermano Luis? No se ve nada, ¿verdad? Tú ves la obra y no se ve nada. Ya te acercas, aunque ahí está el hoyo y le están aventando piedras, cemento y todo lo que lleva allá, ¿verdad? Pero bueno, la Escritura nos lleva a que también los cimientos deben producir en ti y en mí gozo. Yo quiero hablar de esto esta tarde y quiero invitarte para ello que abras tu Biblia en Esdras capítulo 3, versículos 6 y hasta el 13. Por favor, abre tu Biblia. Si tienes a alguien que es su primera vez aquí y no tiene Biblia, puedes compartirle. Sí, decirle, mira, aquí yo traigo Biblia, lee conmigo. Dice la Escritura, Esdras 3, 6 al 13, la Escritura nos dice así: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Escucha esto. Pero los cimientos del templo de Jehová no habían echado o no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Asimismo dieron comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos, levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza del rey de Israel, de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel.
Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir al pueblo. El pueblo, dice, el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos, o hasta de lejos. ¿Te parece si oramos y decimos al Señor que pues nos hable? Yo creo que cada uno aquí venimos con una necesidad especial. ¿Te parece si le decimos al Señor, Señor, atiende esta necesidad? ¿Sí? Padre, muchas gracias por esta hermosa tarde que nos concedes como familia en Cristo, reunirnos y con la confianza de que nos escuchas. Somos tus hijos, salvos por gracia, en paz contigo, por la fe en Jesucristo. Gracias porque nos escuchas. Y hoy pedimos, Padre Celestial, habla a lo profundo de nuestros corazones. Tú sabes lo que cada uno necesitamos para esta obra de reconstrucción que nos has llamado a hacer, en lo individual, en lo familiar y también como iglesia. Te pido, Espíritu Santo, que de acuerdo al corazón de cada uno, a la necesidad, tú ministres hoy, tú dirijas estas palabras. Señor, si alguien hoy está enfermo, en el nombre de Jesús hay sanidad. Si alguien preocupado, ansioso, que tu paz inunde este corazón. Y Señor, gracias por la fortaleza, gracias Señor por tu consuelo y gracias Dios por tu gran amor y misericordia. En Cristo Jesús, amén. Hermano, lo primero, el altar. Ahí empezamos a hablar la semana pasada. Y este texto, cuando lo meditaba, veía yo que el verso 6 queda como en medio, ¿sí? Queda como una especie de conexión, porque dice, desde el día 1 del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos, y dice, ¿qué más? Pero los cimientos del templo no se habían puesto. Y si tú vas 2 o 3 versículos antes, se empiezan a poner los cimientos. Ese es un texto de conexión. El altar no se podía poner después o durante la construcción del templo, hermano. No podemos empezar a construir nuestra vida espiritual, nuestra familia, la iglesia, sin antes trabajar en el altar, ¿sí? Podríamos nosotros empezar con muchas estrategias aún de evangelismo, pero si el altar a Dios no está bien puesto, de nada sirve. Porque, hermano, todo lo que tú y yo hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y empezamos ahí en el altar, ¿sí? Ahí en la presencia de Dios, hermano, reconociendo quién es Dios. La obediencia, dice la Escritura, que es más importante que los sacrificios. Este pueblo entendió, hermano, que antes de construir todo un edificio hermoso para el templo, ellos tenían que venir al altar. Si tú te das cuenta, la semana pasada lo vimos, este pueblo empezó con holocaustos. Los holocaustos, muchos de ellos eran por temas de pecado, ¿sí? Pidiendo perdón a Dios. Ofrecieron también olor grato a Dios, adoración, alabanza al Señor. Y nos dice ahí la historia, el sacrificio era diario, o sea, continuo. Habla ahí, si tú ves la historia ahí en los primeros 5 libros de la Biblia, nos habla de los sacrificios continuos. El venir al altar de Dios es algo continuo, hermano. No podemos venir de vez en cuando o cada vez que hay culto ahí en casa, hermano. Por eso yo te estoy invitando mucho, mucho y seguiré insistiendo. Empieza tu reunión familiar ahí en casa. Toma un pasaje de la Escritura, un canto, ora con tu familia. Así empieza, sencillito. ¿Cómo ves? ¿Cuántos ya empezaron? A ver, hay varias manitas, gloria a Dios, muy bien, excelente. Sígalo haciendo. Los que no han empezado, pues no sé qué esperan. Dice un hermano, ¿esperan que Jesús venga para empezarlo a hacer? Ya va a ser muy tarde, hermano. Empiece hoy. ¿Les parece?
No se me pongan serios, sí, es algo serio. Hay que empezar, hermano. Sí, queremos la victoria, queremos lograr lo que Dios quiere para nuestras familias, pues hay que empezar, hermano. Sí, ahí empieza. Vamos adelante, mira, Dios es un Dios de orden y queremos reconstruir exitosamente, y tú y yo entonces necesitamos que empezar en el orden que Dios establece. Hermano, nos hemos dado cuenta, la semana pasada y antepasada hablé de un dato interesante. En este segundo templo ya no aparece el arca del pacto. No sé si has observado, ya no aparece el arca del pacto. En el templo que construyó Salomón, sí, pero en este ya no. Tú puedes investigar dónde quedó el arca, hay un montón de teorías alrededor de esto. La Biblia la menciona por allá en Apocalipsis, pero es algo bien interesante. ¿Por qué el arca ya no aparece? Bueno, es que ¿sabes qué, hermano? Todo esto que ha pasado al pueblo de Israel y en el templo está apuntando a una realidad que vendría más adelante, a una realidad en la cual tú y yo hoy somos parte, una realidad que Jesucristo hizo posible, una realidad de que tú y yo podemos ir a la misma presencia de Dios por medio de Cristo. Antes, hermano, a ese lugar donde estaba el arca del pacto, solo un sacerdote podía entrar una vez al año. El día que Jesucristo murió ahí en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó, indicando que ahora sí hay acceso, y para todo aquel que por medio de Cristo viene. Entonces esto apuntaba a esa gran y preciosa realidad, hermano, y es por eso entonces que la obra comienza en el altar, porque Dios quiere primero, hermano, antes de construir un templo hermoso, Él quiere que tú entres a su presencia, que tú vayas al altar, que tú lleves a tu familia al altar, que como iglesia empecemos ahí, hermano. Sí, amén. John MacArthur dice, en sentido espiritual, el pueblo estaba sentando un fundamento sólido para el templo al obedecer la palabra de Dios. Hermano, la obediencia a Dios, comenzar en el altar, es más importante para la iglesia de Dios que los ladrillos y el cemento, dice este autor, ¿sí? Hoy vamos a hablar, hermano, de cómo esta colocación de cimientos se dio o se llevó a cabo en el pueblo de Judá. Pero a mí me llama la atención que había gozo. Vamos a ver que también había lloro. Es interesante. Y al final, hermano, como cada semana de este año, habrá una invitación para ti. Únete, sé parte. Sé parte, hermano. Sé parte, únete a esta obra de reconstrucción, pero hazlo con gozo, ¿sí? Te vas a dar cuenta ahorita de algunos que lloraban. Que tú no seas de esos. Que tú seas de los que están gozosos y que ese gozo que tú tienes, que yo tengo, desborde y hagamos tanto ruido que nuestros vecinos escuchen y sientan curiosidad y quieran saber qué tienes, ¿sí? ¿Cuántos quieren ganar a sus vecinos para Cristo? Amén, amén. Entonces necesitamos, hermano, venir al altar con gozo, poner los cimientos con gozo, ¿sí? Y la gente lo va a observar, hermano. Mira, yo quiero empezar. La obra se activa. La obra se activa. Es bien interesante porque tú ves estos textos del verso 7 al 9, nos habla un poquito ahí. Y en el verso 7 dice que dieron dinero a los albañiles, a los carpinteros, y también dice que le dieron comida, bebida y algunas provisiones a la gente de Tiro y de Sidón. Esta historia tiene algo muy similar a otra historia que tú y yo quizá hemos o recordamos. Cuando Salomón construyó el templo, allá en Primera de Reyes, capítulo 5, 6 al 7 y el 11, dice la historia que Salomón también le dio dinero y provisiones a los de Tiro y de Sidón, porque resulta ser que allá, hermano, había una madera muy buena, los famosos cedros del Líbano. ¿Sí? Entonces a esta gente de Tiro, de Sidón, les encargaron la madera, entre otras cosas.
Entonces algo bien similar, están construyendo un nuevo templo, bueno, están construyendo con la misma madera del mismo lugar, de Tiro y de Sidón. Si recordamos un poquito la historia de Esdras capítulo 1, Dios había despertado el espíritu de Ciro para que hiciera el decreto, hermano, de que los judíos eran libres y que podían volver a su tierra para construir el templo, ¿sí? Pero también Dios despertó el espíritu de Ciro para que diera los permisos, para que los israelitas pudieran pedir madera y la madera les llegara a ellos de manera segura, ¿sí? Así que, hermano, ¿qué nos dice todo esto? Cuando tú y yo empezamos por donde Dios nos dice que empecemos, por el altar, Dios va a proveer todo lo que tú necesitas para que su obra se complete. Aquí esta gente está construyendo un templo, ¿sí? Más adelante van a construir murallas. Más adelante van a construir otra vez o renovar la ciudad, el pueblo. Pero tenían que empezar en el altar. Ellos empezaron por el altar y Dios se encargó de ir proveyendo cada vez lo que iban necesitando. Y aquí te das cuenta, mire, Dios está proveyendo el recurso económico para que compren esta madera. Dios está proveyendo, vaya la redundancia, el proveedor de materiales, en este caso la madera, los permisos, todo, hermano. Cuando nos ocupamos en el altar de Dios, hermano, créeme, todo lo demás se va a ir dando, ¿sí? Porque Dios es un Dios de orden, hermano. Cuando tú y yo, hermanos, somos obedientes a Dios, obedientes al llamado que Dios nos está dando, Dios proveerá, hermano. Y Dios, hermano, ¿sabes una cosa bien hermosa? Dios nos va a dar para que demos. Hay un texto que me gusta mucho. Estos días o estas semanas hemos estado hablando de generosidad en el curso de discipulado. Entonces quiero compartirte un texto que hemos estado meditando ahí, 2 Corintios 9, 7 al 9. Escucha esto. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y escucha esto: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, escucha, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí algo interesante, mira, hermano, Dios es poderoso para proveerte. Dios es poderoso para dar todas las cosas, lo suficiente, pero dice aquí, aunque abunde para toda buena obra. Esta gente está siendo obediente a Dios. Dios fue poderoso para proveer lo que ellos necesitaban y la obra se llevó a cabo. Si volvemos a nuestro texto en Esdras capítulo 3, verso 8, te vas a dar cuenta una vez más que el trabajo es el trabajo de construcción es trabajo de todos. Todos están involucrados, hermano. El verso 8 es un recordatorio de Esdras 1, 5 al 11, ya lo vimos. ¿Te acuerdas? Decía los padres de familia o los jefes de familia, los sacerdotes y también los gobernantes. Todos estaban involucrados en la obra. Hermanos, hace unas semanas también hablamos de esto. Es trabajo de todos. Todos somos llamados a trabajar en la obra de Dios, hermano. Dios te ha dado un ministerio. Dios te ha dado dones, hermano. Si no sabes cuál es tiempo de orar y ponerte activo y ver qué Dios quiere que hagas aquí en este lugar, tu casa, ¿sí? Dios te ha hecho parte de este cuerpo, hermano, y hay una función que tú necesitas desempeñar. Dios despertó el espíritu de los jefes de familia, los líderes religiosos, de los gobernantes. Ahora, mire, es algo bien lindo. Ahora todos, dice aquí la Escritura, están listos, preparados para llevar a cabo la obra. Bueno, yo quiero que observes otra cosa paralela. Ya vimos, cuando yo digo paralelo es algo similar. Los materiales para construir el primer templo, la madera, los cedros, se trajeron del Líbano, de la región de Tiro y de Sidón, ¿verdad? Para el primer templo y para el segundo templo también.
Resulta ser que hay otra cosa similar o otro paralelo aquí, y es la fecha. ¿Cuándo empezó la obra? Verso 8. En el año segundo de su venida de la casa de Dios, a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, ¿verdad? ¿Sí o no? Mes segundo. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, para que veas. 6.1. Primera de Reyes 6.1. Salomón edifica el templo, ¿sí? Y quiero que observes cuándo edifica el templo Salomón, ¿sí? En el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, ¿sí están leyendo conmigo? ¿Sí? El mes segundo comenzó a edificar la casa de Jehová. El mismo mes, el mes de Sif. Según las traducciones, el mes de Sif, aquí estamos hoy, 23 de marzo, ¿verdad? Todavía no estamos en ese mes, pero el mes de Sif es entre abril y mayo, ¿sí? Algunas versiones van a decir a mediada o a media primavera, ¿sí? Ese es el mes segundo para los hebreos. Entonces te das cuenta, interesante, ¿verdad? Esta gente está consiguiendo los materiales de donde mismo, en la misma fecha. Y a mí me llamaba la atención ¿por qué lo mismo? ¿Sí? ¿O por qué buscaban estas mismas fechas, estos mismos materiales? Mira, esta diligencia de esta gente de empezar en la misma o en el mismo mes nos habla de que esta gente aprendió la lección de que a Dios hay que obedecerle y hay que hacer las cosas como Dios dice, como Él lo había pedido. Entonces ellos tenían la referencia de cómo se hizo el templo antes y dijeron, pues vamos a hacerlo igual, en la misma fecha, con los mismos materiales. Hermano, nuestra obediencia y adoración siempre es primero. Antes de toda obra, hermano, asegúrate de obedecer lo que Dios dice. Y en esto, hermano, todos tenemos que estar de acuerdo. Hay cosas que quizá tú pienses diferente, yo piense diferente. Pero en la obediencia y en la adoración a Dios, todos debemos estar de acuerdo, hermano. Tenemos que obedecer a Dios y tenemos que adorar solo a Dios. Si tú quieres adorar a otra gente, ahí no estamos de acuerdo. Tenemos que adorar solo a Dios, hermano, ¿sí? Solo a Dios la adoración y solo a Dios debemos obediencia. Hermano, fue hasta que, dice un autor, hasta que estos elementos de obediencia, de adoración fueron puestos, o sea, el altar primero, que el pueblo ahora sí empezó a echar los cimientos. Y algo que me gusta lo dice ahí el verso 9, mira, dice, Jesúa también, sus hijos, si es el verso 9, a ver, permíteme un segundo. Estoy en el verso 9, a ver, Jesúa también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, ahí está, como un solo hombre, sí, eso quería resaltar. Verso 9, a la mitad del verso 9 dice que como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Mira, eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Como un solo hombre. Otra vez, el trabajo de la reconstrucción es trabajo de todos, pero unidos, como un solo hombre. ¿Sí, hermanos? Lo orábamos hace unas horas cuando comenzábamos la reunión. La obra no es solo mía, hermano. No puedo, te necesito. Jesucristo vino a establecer una iglesia, ¿sí? Un grupo de gente, no una sola persona. Entonces nos necesitamos. Y cuando se habla de la iglesia, se habla de un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo bien coordinado, cada parte con su función, colaborando. Entonces es una obra de todos, pero todos en unidad. ¿Sí? Mira, hermano, este pasaje resuena algo que ya hemos visto en el verso 1 y, hermano, se requiere unidad. Para un trabajo de esta magnitud se requiere unidad. Hay una hermana aquí en la iglesia que el otro día dijo que se necesitan muchas manos. ¿No la conocen? No les voy a decir quién es.
La hermana sí sabe. Pero se necesitan muchas manos para la obra que Dios está haciendo acá. ¿Sí o no? ¿Cuántos enseñan sus manos? Eso es todo. Hay muchas manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se necesitan manos, hermanos, para la obra que Dios quiere que tú y yo hagamos, ¿sí? Vemos esta unidad, esta entrega incondicional del pueblo, hermano. Se unieron para participar en la construcción del templo, tal como Dios lo había dicho, y fueron obedientes. Esto resalta en esta historia, hermano. Y algo bien interesante también aquí. Dice la Biblia aquí en la historia que la obra la dirigían los levitas. Esto nos enseña que no todos les tocaba dirigir, pero dice, todos como un solo hombre activaban la obra, ¿sí? Entonces esto nos dice que hay gente para cada área, ¿sí? Mira, yo quiero dar un resumen aquí. En resumen, la obra de construcción se activa con el apoyo, la unidad y la obediencia de un pueblo. A Dios primero, pero también a los líderes que Dios ha puesto. Entonces ahí Dios había puesto a los levitas, eran los que dirigían los trabajos o el servicio en el templo. Entonces todos se ponían a ver qué vamos a hacer, qué necesitan, ¿sí? Se ponían a disposición. Hermano, en la iglesia de Cristo, el día de hoy, este apoyo, esta unidad, esta obediencia en la iglesia es posible gracias a la obra de Dios en cada uno de nosotros. Porque número uno, mira Filipenses 2:13, Dios produce el querer como hacer por su buena voluntad. O sea, Dios te va a ayudar para que puedas apoyar, te va a ayudar también para que puedas vivir y podamos vivir en unidad, y también para que podamos obedecer, ¿sí? Porque por naturaleza, hermano, no somos obedientes, pero Dios provee lo que tú y yo necesitamos para obedecer. ¿Sabes? Ahí en Efesios 4 habla de quién nos ayuda en esto, y es el Espíritu Santo. En Efesios 4 del 1 al 3 se habla de la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo nos ha sido dado a ti, a mí, hermano, para que podamos vivir en unidad, para que podamos desempeñar la obra que Dios nos está llamando a hacer, ¿sí? La pregunta para ti y para mí esta tarde es la siguiente: ¿responderemos a este llamado de Dios de levantarnos y trabajar, poner manos a la obra? Recuerda, hermano, que empecemos por el altar. Y Dios, hermano, será glorificado en cada paso que demos como iglesia. Este año Dios nos lleva a un tiempo, un hermano decía, tiempos de coyuntura, tiempos de cambio, donde comienzan las cosas a marchar, ¿sí? Digamos, ya de manera más visible, y de verdad yo lo estoy viendo, hermano, ¿sí? Familias restaurándose, reconciliación en familias, ¿sí? Corazones dispuestos a servir en diferentes áreas. Estos días he tenido oportunidad de platicar con algunos de ustedes. Me han compartido qué les gusta hacer, qué les gustaría hacer. ¿Qué es eso, hermano? Respuesta de Dios. Que Dios está despertando el espíritu de hombres y mujeres para colaborar. Así que, hermano, si Dios te está indicando algo que tienes que hacer, pues no te resistas, porque tú eres parte de esto. Dios te trajo acá con un propósito. Así que vamos adelante, ¿te parece? Vamos adelante, mira, fiesta desde los cimientos. Fiesta o alegría desde los cimientos. Si vemos el verso 10 y el verso 11, dice que cuando los albañiles del templo pusieron o echaban los cimientos, dice, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Sí? Dice, todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos. Mira, decíamos hace rato, los cimientos a veces no es lo más emocionante porque no vemos nada, ¿verdad? Pero acá dice, desde los cimientos había gritos, cantos, alabanza a Dios. Hermanos, esto me recuerda una historia en
Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vienen ejércitos enemigos contra Judá. ¿Y qué fue lo primero que hicieron estos ejércitos, este pueblo de Israel, al ir a enfrentar a este enemigo? Si tú ves la historia ahí, lo primero que hicieron fue adorar, alabar a Dios. Y dice la historia ahí, tú puedes verlo en este capítulo de Segunda de Crónicas 20, que conforme ellos alababan, adoraban a Dios, el enemigo fue confundido, el enemigo fue exterminado. Acá estamos hablando de otra historia, una historia cuando se están poniendo cimientos. ¿Y qué es lo primero que se hace? Alabanza a Dios, adoración a Dios. Hermano, cuando tú y yo alabamos a Dios, escucha esto, cuando tú y yo alabamos a Dios, recordamos sus maravillosas obras. Y esto renueva nuestra esperanza en el Dios que alabamos, el Dios que nos ha librado antes y que nos puede librar hoy, ¿sí? Entonces, el Dios que nos ha dado la victoria antes nos puede dar victoria otra vez. Por eso es importante, en medio del dolor, de la dificultad, de la adversidad, alaba a Dios. Parece ilógico, hermano, pero en Cristo, hermano, la cosa es diferente, ¿sí? Si tú y yo alabamos a Dios en medio del dolor, del quebranto, de la dificultad, ¿qué es la alabanza, hermano? Piensa en los cantos que entonamos. ¿Qué nos dicen esos cantos? Que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que Él salva, que Él restaura. ¿Y qué necesitas tú? Salvación, restauración. ¿Necesitas el poder de Dios obrar ahí? ¿O necesitas sanidad? Entonces la alabanza nos recuerda quién es Dios y renueva en nosotros esa esperanza, esa confianza que necesitamos en medio de lo difícil. Por eso es tan importante la alabanza, hermano. Esta gente está iniciando una obra y esta obra va a ser una obra grande. Tienen mucha oposición. A propósito, la próxima semana vamos a hablar de oposición, ¿sí? Pero está a punto de venir el enemigo a oponerse. Pero ellos, ¿cómo empezaron? Alabando a Dios, recordando el Dios que los ha ayudado antes, el Dios que ha sido misericordioso y que hoy será una vez más. Así que yo te invito, hermano, alaba a Dios y recuerda quién es Dios, qué ha hecho Dios en tu vida y que ese mismo Dios es el mismo hoy y puede ayudarte una vez más. Alabamos a Dios al inicio de la obra, alabamos a Dios en el proceso y alabamos a Dios hasta el final y por la eternidad, hermano. Todos, hermano, como un hombre tenemos que adorar a Dios, alabar a Dios. Porque también, escucha esto, tenemos un llamado. La Escritura dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces tú y yo somos llamados a hacer esto, adoradores. Entonces no podemos dejar de adorar. Piensa esto, hermano, el día que tú dejas de adorar, de alabar a Dios, ¿cómo se ponen las cosas? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Sí? Ponte a alabar a Dios y vas a ver cómo la cosa cambia. Quizá el problema siga, pero tú recuerdas quién es Dios y tu esperanza se afirma, tu fe es fortalecida y puedes salir adelante, hermano, porque Dios es más grande que ese problema, ¿sí? Entonces, ánimo, hermano, alaba al Señor. No adoramos a Dios, no alabamos a Dios solo cuando las cosas van bien. En todo tiempo hay que adorarle, hermano. ¿Sí? Nos gozamos también porque otros están trabajando. Esto me encantó también, hermano, porque si bien los albañiles eran los que echaban los cimientos, alrededor había gente adorando y alabando a Dios. ¿Verdad? Ahí dice, por ejemplo, los sacerdotes con trompetas. Ahí los de Asaf eran los bateristas de aquel tiempo, ¿verdad? Con címbalos. Imagínense qué relajo había ahí. Hermanos, yo estoy orando por una iglesia más jubilosa. ¿Cuántos me ayudan? Mira, a Braulio no le ocupo decir, ¿verdad? Ya grita muy fuerte ese Braulio. Sí, hermano, necesitamos, ¿verdad? Que el gozo del Señor se note en nosotros, ¿sale? Pero mire, vamos adelante. No adoramos y alabamos a Dios solo cuando tú y yo estamos haciendo el trabajo. Adoramos a Dios también cuando otros
Cuando otros están creciendo, cuando vemos que otros están trabajando, hermano, ¿sí? Eso nos va a librar de mucho egoísmo, hermano. Porque a veces, hermano, alabamos solo cuando tú y yo estamos ahí haciendo las cosas. Y cuando no me toca, me molesto. No, hermano, hay que alabar a Dios también, porque aquellos pequeñitos que van comenzando están alabando, están sirviendo. También hay que gozarnos. ¿Sí o no, hermanos? Pablo nos exhorta a que nos regocijemos. Mira, hay un texto, lo conocen muy bien, Filipenses 4. Filipenses 4, hace algunos meses pasamos por ahí nuestros estudios de los jueves. Filipenses 4, 4 al 8, mire, ¿qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y escucha esto, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí Pablo nos anima a regocijarnos, hermano, y mantener la mente ocupada en las cosas de arriba, ¿sí? De eso se requiere, hermano, para hacer una obra que glorifique a Dios. El versículo 11 de nuestro texto, Esdras 3:11, nos habla del canto. ¿Qué canto entonaban esta gente? Mira, verso 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, escucha el canto, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia para Israel, o sobre Israel. El canto que esta gente estaba entonando, dice un autor que era un canto como responsivo. ¿Cómo es esto? Era un canto de este tipo, mire, vamos a hacer la prueba aquí. Porque Él es bueno. No, hermanos, a ver, otra vez, les voy a ayudar. Los agarré en curva, ¿verdad? No sabían qué. Algunos sí supieron, mira, ahí le va. El canto era una primera parte, decían, porque Él es bueno, y la otra parte decía, porque para siempre es su misericordia. A ver, le calamos, a ver si ahora sí. Porque Él es bueno. Amén. Porque Dios es fiel. Porque Dios es grande y poderoso. Porque Él es nuestro sanador. Porque Él es nuestro libertador. Amén, gloria a Cristo. ¿Se da cuenta qué hermoso, verdad? Hermanos, así es. Él es bueno, Él es fiel, Él es grande, Él es poderoso, Él es incomparable. Él hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. Este cántico está basado en Salmo 136. Tú lo puedes observar, el Salmo 136 eso es. Dice o muestra la bondad de Dios y después responde la otra parte, porque para siempre es su misericordia. Ese es el Dios al que tú y yo servimos, hermano. Este cántico expresaba voces de alabanza, pero también acciones de gracias a Dios que ha sido bueno, a Dios que es misericordioso. En su cántico, Hamilton dice, afirmaban que el amor de Dios perdura para siempre porque Dios ha sido fiel a ellos en el pasado distante, ¿verdad? Ya en el Mar Rojo con los egipcios, en el pasado reciente en Babilonia, y ahora confían que Dios los seguirá guardando. Por eso es importante que alabemos a Dios, hermano, que recordemos que el mismo Dios que te rescató de donde vivías, el que te ha sanado, el que te ha cuidado hasta hoy, te guardará hoy y mañana también. Por eso le alabamos, hermano. Dios ha sido fiel a sus promesas y tenemos, hermano, suficientes razones para alabarle, para glorificarle. Su bondad, su misericordia es para siempre. Y cuando se trata de alabar a Dios, quiero decirte una cosa, es trabajo de todos también. Hay que alabarlo juntos, hermanos, ¿sí? Hermano, y algo que nos bendice en esta historia, en este verso 11, quiero terminar esta parte,
Dice que cantaban este cántico especial y dice al último, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alababan a Jehová, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Cuando tú y yo pensamos en las obras que Dios ha hecho, hermano, o sea, cuando le alabamos, alabanza habla de lo que Dios hace, ¿sí? Normalmente vamos a diferenciarlo así. Alabanza es lo que Dios ha hecho y adoración lo que Dios es, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo alabamos, nos recordamos qué ha hecho Dios, las maravillas súper especiales que ha hecho el Señor. ¿Y sabes cuál debería ser nuestra respuesta automática? Júbilo, más alabanza, hermano. Porque, ¿cómo no adorar a un Dios que ha hecho tanto, hermano? ¿Cómo no reconocerle? Y yo quiero darte un ejemplo de cómo es este júbilo, cómo se puede expresar este júbilo. Lo conoces, Salmo 150. Lo voy a leer, ¿sale? Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Escucha, ¿cómo se lleva júbilo? Mira, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire alabe a Jehová, aleluya, gloria a Dios. Mira, yo le decía hace rato, y aquí están mis notas, lo puede ver, lo voy a leer para que vea. Estoy orando por una iglesia más jubilosa. Creo firmemente que Dios ha hecho cosas grandes y hará aún mayores, porque Él lo ha prometido. Y por eso, hermano, tenemos que alabarle con júbilo y ser siempre, siempre agradecidos con nuestro Dios. Ahí está, yo creo eso. Y yo en la tarde, noche, hoy en la mañana también revisaba esto y decía, sí, Señor, sigo orando. Quiero platicarles algo. Mira, hace una o 2 semanas nos visitaron una familia, no sé si se acuerdan, pero mientras estaba yo compartiendo, esta familia, pues yo creo viene una iglesia así, más jubilosa, y yo decía algo, alguna verdad de la palabra, gloria a Dios, amén, y como que de repente se empiezan a sentir raros, hermanos, porque los demás no gritan, no dicen gloria a Dios, aleluya, amén, entonces como que ya le van bajando. Otra ocasión, hace ya algunos años, un hermano, un familiar de una hermana también nos visitó y él creo que era de los ministerios Elim. Yo tengo una familia en esos ministerios, iglesia en Estados Unidos, y ellos son muy, danzan y gritan y bueno, especial. Y también empezó con mucho grito, júbilo y le va bajando, hermano. ¿Cómo ves? ¿Seguiremos así? Yo creo que podemos aprender, ¿no? ¿Sí me ayudas, hermano? Somos muy serios, mira, yo soy el primero, yo también soy muy serio y muy tranquilito, pero yo creo que podemos poco a poco trabajarlo, ¿sí? No está mal, hermano, como adoras a Dios, no estoy diciendo que está mal, no te sientas mal, lo haces bien, adoras a Dios, pero vamos un poquito a ser más expresivos, ¿les parece? Vámonos trabajando, ¿sí? ¿Sí? Mi Braulio no le ocupo decir, ¿verdad? Pero a Ruth, a ver Ruth, ¿ya cuesta más? Pero poco a poco, ¿verdad? Gloria a Dios, ella está en el pandero y con pandero le da fuerte, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, mire, por eso a Joel también lo puse en la batería. Es muy seriecito, pero ahí le digo, denle con ganas, que ahí se oigan sus gritos en la batería. ¿Sí, amén? Entonces, dígame dónde quiere gritar y le ponemos a gritar, ¿sí? Con el pandero. No, en el micrófono no. El micrófono no ocupas, Braulio. ¿Sí? Cuando estábamos en Autlán, mi hermana, la más pequeñita, ella canta muy fuerte. ¿Sí? Pequeñita, bueno, no está tan pequeña, pero por ahí está. Canta muy fuerte, ¿sí? Entonces su micrófono no tenía volumen, ¿sí? Porque se oía más fuerte, ¿verdad? Sin bocina, entonces, así, ¿sí? Entonces, bueno, hermanos, alabemos al Señor con más júbilo, ¿sí? Porque Él es grande, porque Él ha hecho maravillas. Mira, podemos, yo quiero invitarte, hermano, y yo oro por esto, hermano, que cuando estamos adorando a Dios, el tiempo de la alabanza, oración, pues lo hagamos
Pero también, hermano, aun cuando estamos compartiendo la palabra, siente la libertad, hermano, de decir amén, gloria a Dios, aleluya, así es, ¿sí? Porque también, escucha esto, hermano, estamos en un trabajo de reconstrucción. Esto también, hermano, está incluido en eso. Formar una iglesia más alegre, más expresiva, ¿sí? Entonces yo estoy con todo en esto. Espero tú también, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Mira, quiero terminar con un comentario. Si eres cristiano, ¿cuántos cristianos aquí? Gloria a Dios. Si eres cristiano, Esdras capítulo 3, versículo 11, está cantando tu canción. Aquel que cumplió el Antiguo Testamento es la piedra angular del nuevo templo, y sus apóstoles son su fundamento. Tú y yo somos las piedras vivas, hermano, de esta casa espiritual que el Señor Jesucristo está levantando, habitadas por el mismo Espíritu de Dios. Nuestras vidas entonces se deben centrar en adoración, y adoramos obedeciendo. La mejor manera, hermano, de estar seguros es adorando a Dios con nuestra obediencia. Este canto de porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, es nuestro canto, hermano. Dios ha sido bueno, amén. Dios ha sido misericordioso, así que está hablando de nuestra realidad, nuestro canto, hermano, ¿sí? El viernes hablamos de la santidad de Cristo en la velada de oración. Terminamos una serie de videos sobre la santidad de Dios y hablamos de la santidad de Cristo. Y cuando hablamos de la santidad, a veces como que cuesta este tema, hermano, porque dices, wow, santidad como que me pone en aprietos, ¿verdad? Pero la manera en cómo se terminó este estudio fue algo muy lindo, porque piensa esto: el Dios santo, que lo describe ahí en Isaías 6 como el Dios santo, santo, santo. Ese Dios, hermano, descendió a la tierra, se hizo hombre, murió por ti, por mí. Piensa en esto. Y ahora otra cosa, el Dios santo, 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 me invita a tener una relación con Él. ¿Notas esa grandeza de amor, hermano? El Dios santo, 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 ha puesto su espíritu en ti y en mí. ¿Cómo no adorarle, hermano? ¿Cómo no exaltarle? ¿Sí? Así es nuestro Dios. Gloria a Cristo. Vamos adelante, mira. Este tema, lo más bueno, lo puse al último. Los ancianos también. Intencionalmente, hermano, puse este título con este nombre, los ancianos también, porque quiero, antes de empezar o terminar ya este tema, quiero aclarar algo. Este tema tiene una audiencia o tiene destinatarios muy especiales, y se trata de los ancianos. Y en particular los ancianos, la manera en cómo lo quiero hablar aquí en la iglesia el día de hoy, son aquellos que tienen muchos años en esta iglesia. Así que es para ti, que tienes mucho tiempo en esta iglesia. Quiero decirte, hermano, que tengo y tenemos una hermosa bendición al tenerte aquí en esta casa. Eres testimonio de la fidelidad de Dios, pero también quiero animarte a que te levantes y que seas parte de lo que Dios está haciendo. Si eres anciano, tienes muchos años, ¿verdad? Dices, no me veo anciano. Hablo de que ya tienes tiempo aquí, ¿sí? Ya tienes muchos años acá. Hermano, gracias por ser parte semana a semana. Pero hay algo más que tienes que hacer. Dios te tiene aquí con propósito. Y es mi oración que tú también estés ahí. Hermano, la historia aquí nos habla de ancianos también. Gente que le tocó ver el templo de antes. Aquí tenemos gente que le tocó ver Centro de Fe Angulo de antes. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál será tu respuesta el día de hoy? Dice aquí la escritura en el verso 2, había una mezcla de emociones. Por un lado había gente que lloraba, pero por otro había otros que gritaban de alegría. ¿De cuál eres hoy? Braulio,
Bájenmele ahorita los gritos, por favor. La audiencia ahorita es clara, entonces espéreme, ¿sí? Por favor. ¿Sí? Sí, hermano, una mezcla de emociones, lloros, gritos de alegría. Había, dice la Escritura, hay muchos que lloraban en alta voz. En medio de una obra que se está empezando, que hay expectativa, hay gozo, hay alegría. Había ancianos que se lamentaban al recordar el esplendor de este templo de Salomón, puesto que este segundo templo quizá no alcanzaba tal grandeza, ni la presencia de Dios residía ahí, porque te acuerdas que para ellos la presencia de Dios era el tabernáculo ahí. Entonces para esta gente al tener esto de que no está el tabernáculo ahí, para ellos era una razón de lloro, lamento. Era evidente que también el pueblo era más pequeño, más débil, porque aún seguían sobre el dominio de Babilonia, y que este nuevo templo quizá era más pequeño, menos hermoso. Habían desaparecido todas las riquezas y la gloria de los días de Salomón y de David. Sin embargo, dice este autor, sobre todo estos ancianos lloraban por la pérdida del arca del pacto y con ello la manifestación de la presencia de Dios. Hermano, cuando pensamos sobre esta razón de un menos atractivo, ¿por qué este templo ahora era menos atractivo, menos hermoso como el de antes? Tú y yo podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto, hermano? ¿Por qué ese templo tan precioso, tan hermoso, se fue abajo? ¿Sabes por qué, verdad? Por el pecado, por la desobediencia, hermano. Hermano, el pecado trae destrucción, el pecado trae ruina. Cuando tú y yo descuidamos la presencia de Dios, cuando tú y yo descuidamos el altar de Dios, hermano, todo se viene abajo, ¿sí? Por eso tan importante, hermano, que tienes muchos años aquí, es que te levantes y empieces otra vez donde empezaste hace muchos años, en el altar. ¿Sí? Hay que empezar ahí, hermano. Porque es obra de todos y es trabajo de todos, hermano. Y este mensaje tiene que ser para todos, hermano. Para los nuevos, ahí van. Pero los ancianos también. No los queremos dejar, hermano. Todos vamos a estar ahí. Así que levántate, hermano. Dios te ha guardado hasta hoy. Esta imagen de ver ancianos llorando nos debe llevar a algo también, hermano, a continuar leyendo la historia, ¿sí? Y meditar que sí es posible la restauración, que Dios sí cumple sus promesas. Sí, amén. Aún más, hermano, que Dios está mostrando ya cosas hermosas, hermano, y que tú y yo te invito, hermano, ve y alaba a Dios por lo que Dios ya está haciendo en otros. Alábalo, ¿sí? No tomes una actitud egoísta, de enojo porque tú no. Alaba a Dios, porque ese pequeñito que va empezando está echándole ganas, ¿sí? Entonces, muchos llorando. Es mi oración que no nos quedemos ahí, hermanos, salgamos de ahí. Dice ahí la Escritura, había otra parte. Mientras que había muchos que daban grandes gritos de alegría. Sin embargo, mira, hermano, a pesar de que el arca se había perdido, a pesar de que el pueblo era más pequeño, todavía había gente que reconocían que Dios está ahí. Y eso yo quiero recordarte, Dios sigue aquí, hermano. Dios sigue obrando y Dios puede otra vez manifestar su gloria de maneras aún mucho mayores. Porque Dios es un Dios que hace cada vez más grande. Así que, hermano, alaba a Dios. Esa gente gritaba, exaltaba a Dios porque si bien el templo no era igual como era antes, pero el mismo Dios que les dio victoria allá, hoy los está ayudando para que reconstruyan. Y a mí eso me da mucha esperanza, hermano, porque si Dios te tiene aquí, me tiene aquí, es porque Él todavía tiene algo que hacer aquí en esta ciudad. ¿Sí o no? Yo voy a creerlo, hermano, y espero tú también lo creas. Mira, quiero leerte un salmo, el Salmo 126. Un autor, MacArthur, dice que es muy probable que esto se hubiera cantado ahí. Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión,
Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Mira este canto, hermano. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El Dios que hace esto está aquí, hermano. ¿Sí? Muchas cosas hemos vivido como iglesia, como familia, pero aquí nos tiene el Señor, por su gracia, por su misericordia. La pregunta obvia aquí es: ¿de cuáles quieres ser? ¿De los que se lamentan y viven de glorias pasadas, o de los que se alegran por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo, por su fidelidad, nos arrepentimos y damos pasos de obediencia? La escritura aquí tú ves, dice que había gritos. Verso 3, mucha gente estaba escuchando, hermanos. Hermano, recordemos, Dios está obrando. Y hermano, esto se tiene que oír, ¿sí? La alabanza y la adoración obediente del pueblo de Dios transmiten un profundo testimonio al mundo que nos rodea, hermano. Atrae a la gente a Dios porque les da curiosidad. Mira, esta gente está muy contenta. ¿Qué tienen? ¿Qué les están dando ahí? ¿Verdad? Y será oportunidad para presentarles a Cristo. Tenemos que volver a esos tiempos, hermano, donde hagamos tanto ruido que la gente afuera conozca que de verdad puede haber gozo, puede haber alegría, puede haber paz genuino, hermano. Nuestra obediencia, nuestra alabanza y adoración a Dios tiene que tener tal impacto, hermano, que no pase desapercibida. La gente tiene que notar, que tenemos gozo, hermano. Yo quiero preguntarte esta tarde, hermano, estoy ya cerrando. ¿Qué están viendo nuestros vecinos en ti y en mí? ¿Quejas, lamentos o gritos de júbilo? Acciones de gracias por lo que Dios está haciendo. En la última velada de oración te decía, el Dios Santo decidió escogerte a ti y a mí. Decidió poner su espíritu en ti y en mi hermano. Piensa tan solo en esa gran verdad. ¿Cómo no adorarle, hermano? Yo constantemente les animo a esto, hermano. Recordemos cada día el Evangelio y que la palabra de Cristo, hermano, more en abundancia, enseñándote, exhortándote, unos a otros, dice la Escritura, con toda sabiduría, cantando, dice, con vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Te das cuenta? Cuando la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo te impacta, hay cantos, himnos, acciones de gracias. Cuando descuidamos el Evangelio, hermano, nos amargamos, nos volvemos gente de repente muy enojones, hermano, cuando el Señor te ha dado tanto. Recuerda el Evangelio cada día. Yo lo he dicho mucho esto, hermano. El Evangelio se cree, se conoce claramente, se vive y se comparte. Y es de siempre esto, hermano. Nunca dejes las verdades del Evangelio. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. Lo dice Colosenses. Lo estudiamos el jueves. Y dice, todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hazlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Te das cuenta, hermano? Todo termina en alabanza a Dios. Terminamos. La obra de reconstrucción ya está activada, hermano. Sé parte desde el principio, apoya y trabaja en unidad con el cuerpo, hermano. Dios ya está despertando edificadores. ¿Sí? Es sorprendente, hermano, cómo Dios lo está haciendo. No como yo pensaba, como Él lo planeó. Y hoy el Señor te da este mensaje, hermano. La alabanza de Dios, acuérdate, comienza desde el principio. Siempre alabemos a Dios por su bondad, por su misericordia. Y hagámoslo con júbilo, hermano. Que hagamos ruido. La gracia del Señor ha sido sublime para ti y para mí. Así que desbordemos, hermano, en alabanza. Y quiero recordarte,
los ancianos también son parte. Los ancianos también son parte del cuerpo. Si has vivido el lamento, cambia tu lamento. Antes lo cantabas. Él cambió nuestro lamento en danza, ¿verdad? Aún puedes danzar, aún puedes dar júbilo al Señor. Quizá ya no con tus pies, pero con tu voz, con tu servicio, con tu disposición, siendo parte. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, hermano, y por la eternidad. Dios hará algo nuevo y más grande, hermano, porque Dios es siempre fiel. Me gustó mucho este comentario y lo voy a leer y vamos a orar después. No dejemos de aprender, hermano, de lo que en esta historia hemos visto. Y sobre todo, no dejemos de aprender de esto, del llanto. El pecado, hermano, pone en peligro. Hermano, amigo, amiga, el pecado pone en peligro nuestra vida. El pecado arruina el gozo. El pecado hará, ¿sabes qué? Aun cuando Dios te ha restaurado, hace, hermano, que vivas una vida triste, ¿sí? Una vida de remordimientos. ¿Sabes qué? El pecado también hace que aun cuando cantes, aparentemente adores, estarás llorando. Si hay pecado, hermano. Así que te invito, odia el pecado. Hace 2 semanas lo vimos el jueves. Mortifica el pecado. Haz morir el pecado, hermano. ¿Quieres plenitud de gozo? Huye de la tentación. ¿Quieres alegría pura? Resiste al diablo. ¿Quieres saber cómo vencer al pecado en tu vida? Adora a Dios. Encuentra la satisfacción en Dios. Y los poderosos placeres que Dios pone a tu disposición en este mundo te van a conducir a Él. Todo lo que Dios ha provisto, hermano, siempre nos conduce a Él. No lo descuides. Solo Él, solo Dios puede darte la vida plena, la vida con propósito que tú necesitas. Hermano, hoy es día de salvación. Hoy es día de reconciliación y día de compromiso. Te invito que lo medites y tu respuesta sea reconocer a Dios y alabarle y volver a Él. ¿Sí? ¿Quieres cerrar tus ojos y oramos en esta tarde? Pues dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho hasta hoy. Padre, te bendecimos y te amamos tanto por tu misericordia. Señor, cuán grandes obras has hecho, Señor, y cómo hoy, Dios, nos llamas a una reconstrucción que ya has comenzado. Gracias, Dios, porque no ha sido en vano todo el trabajo que antes se ha hecho. Somos fruto y testimonio de lo que hombres y mujeres de fe creyeron y hoy estamos aquí. Hoy damos gracias, Dios, por esas grandes obras y porque hoy tú nos sigues llamando a levantarnos en alabanza y acciones de gracias. Hoy damos gracias, Dios, por la oportunidad de ser parte de esta obra que en esta generación nos llamaste a hacer. Hoy, Señor, queremos acudir a la cruz. Hemos pecado, hemos faltado. Y hermano, hermana, sea el tiempo que tengas aquí, aun si es tu primer día, hermano, amigo, amiga, yo te invito, reconozcamos delante de Dios que hemos fallado, hemos errado, hemos descuidado el altar, nos hemos apartado de Dios. Y hoy, Padre, te pedimos perdón. Nos arrepentimos por haber descuidado algo tan vital en nuestras vidas, en nuestras familias, que es el altar, la adoración, el venir en arrepentimiento continuo a ti. Hoy venimos humillados y nos arrepentimos por nuestro pecado, Señor. Y miramos a Jesucristo, aquel que cumplió toda escritura, aquel que dio su vida y que cumplió las promesas de salvación, de plenitud, de gozo perpetuo y de vida eterna. Hoy creemos en ti, Jesucristo, y te decimos, sé nuestro Señor de hoy en adelante y nuestro Salvador personal. Y hermano, yo te invito a hacer un compromiso. Piensa cuál será tu compromiso delante de Dios. Si es cambiar de actitud y empezar a involucrarte, a ser parte, bueno, hazlo tú. Hazlo tú delante de Dios.
Yo aquí tengo algunos, pero tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Díselo al Señor hoy, porque Él quiere usarte. No estás aquí nomás de paso. Dios quiere usarte. Hoy, Señor, como iglesia nos comprometemos a trabajar como un solo hombre. Y te ruego, Señor, ayúdanos a mantener esta unidad, a elevar alabanza y acción de gracias a tu nombre continuamente. Y, Señor, que nuestra alabanza, nuestra acción de gracias haga tanto ruido que nuestros vecinos escuchen y se acerquen a Cristo Jesús por el testimonio que hay en nosotros. Porque cuando nos ven, te ven a ti, Jesús. Te daremos siempre gloria en el nombre de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya.